Saludos para todos y bienvenido al canal. Y hoy estaré hablando sobre las monedas de errores de transición. Y definitivamente que es importante conocer estas monedas de transición, ya que este tipo de error dependerá grandemente de su valor. En este video les estaré proveyendo varios ejemplos de monedas que han estado en dichos errores de transición. Si es la primera vez que me escucha, mi nombre es Lisa y agradezco inmensamente que se haya suscrito al canal y no se olvide de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Sé que este tema es de importancia para todos los coleccionistas o numismáticos a la hora de conocer sus monedas, pero ¿qué es una moneda de error de transición? Bueno, los errores de transición ocurren cuando se acuña una moneda en un planchet destinado al año anterior, de una composición diferente, o también cuando se acuña una moneda con troqueles destinados a un año diferente. Por ejemplo, hablemos de una de las más famosas, el centavo Lincoln de 1943, acuñado en un planchet de cobre. Aquí entra la confusión de muchas personas y creen que la moneda Lincoln de 1943 debió haber sido de cobre, y no es así. Los errores de transición ocurrieron en las tres casas de moneda de 1943 y los centavos de 1943 estaban destinados a ser acuñados solo en acero. Esa es la moneda correcta para ese año, recubierto con zinc para proteger las monedas de oxidación. Entonces, cuando vino esa transición del próximo año de 1944, bueno, luego se acuñó nuevamente las monedas de cobre de 1944. Sin embargo, en esta transición otra vez se cometió otro error en algunos de los centavos de 1944 y se acuñó accidentalmente en los planches de acero. Sí, los de acero que eran de 1943, pero en esta ocasión, por error, se hizo algunas monedas, fueron de 1944 de acero. Independientemente de cómo sucedió, los centavos de acero de 1944 se consideran un error de transición y son muy buscados por los coleccionistas. Otra moneda que debemos de considerar es la de 1982, el Lincoln Cent. Y bueno, en 1982 las casas de las monedas emitieron 7 variedades diferentes para la circulación, más de un centavo de prueba para coleccionistas, o sea que en total son 8 monedas. Y los centavos de zinc y de cobre chapado en cobre se acuñaron en 1982. Vamos a aclarar un punto, y es que cuando se produjo estas monedas Lincoln con sus variedades, algunas tienen composiciones diferentes y también peso, o sea que su material es diferente y su peso también. Así que aunque yo no voy a estar hablando de eso específicamente, tengo un video que hablo de estas monedas de 1982 con más detalle. Pero aún así les dejo en pantalla las fechas grandes, las fechas pequeñas y los diferentes tipos de material que se utilizó. Entonces, cuando hay cambios o alguna transición, también puede haber errores, como he estado hablando. Y un ejemplo de esta moneda es la de 1982, y es que no se había emitido la moneda, el Lincoln de cobre con fecha pequeña de la Casa de la Moneda de Denver. Y les diré que esta moneda de transición no solamente son buscadas por los coleccionistas, sino que también son valiosas.
Otra moneda en consideración relacionado a este tema es la moneda de 1983, el Lincoln Cent. Y fue otro año que ha llamado la atención por errores de transición. Y les cuento que la mayoría de las monedas de circulación de 1982 son acuñadas con un 95% de cobre, lo que abrió la puerta a más errores de transición en 1983. Y recuerden, dije la mayoría, o sea que no todas las monedas de 1982 son acuñados en ese tipo de material. Lo digo porque existen monedas de 1983 con un 95% de cobre con peso de 3 gramos, cuando se suponía que su composición fuera de un 97.5% de zinc y 2.5% de cobre, con peso de 2.5 gramos. Esa es la moneda correcta. Así es que si consigue una moneda de 1983 y pesa 3.1 gramos, les recomiendo que vaya donde un distribuidor o un coin dealer para que verifique si es original. De hecho, estas monedas se han vendido por más de $20,000, obviamente dependiendo de su condición. Y existen otras monedas de error de transición. Pero la verdad que no quiero que el video sea tan largo. Recuerden que es importante tener este tipo de conocimiento porque a la hora de hacer nuestra búsqueda de moneda podemos pasar por alto este error con estas monedas tan valiosas. Si usted tiene cualquier duda, una pregunta que no entendió alguna terminología en este video, siéntase en la confianza en escribir su pregunta en la sección de comentarios. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Muchas gracias por su apoyo. Si le gustó mi trabajo, pues apreciaría un like, un dedito arriba, que compartieran mi video en sus redes sociales. Y si todavía no se ha suscrito, espero que lo considere. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.